Dice Woody Allen que en la vida las cosas no se dicen, las cosas se hacen porque al hacerlas se dicen solas. Extremadura lidera hoy en España el crecimiento económico y la creación de empleo. Somos la región en la que más ha aumentado la ocupación en el último año y la segunda en la que más ha aumentado la confianza empresarial. Tenemos hoy 2.000 autónomos más que hace un año y nuestra actividad emprendedora se ha incrementado un 14%. Nuestra tierra, Extremadura, crece. Ahora nos forjamos como una región emergente y estamos en otro contexto económico y social. Invertimos más en sanidad y educación que otras comunidades autónomas y somos una de las regiones en las que más han crecido los ingresos tributarios. Suben porque hace un año bajamos los impuestos al 90% de los extremeños. Por eso es necesario volver a bajarlos en 2015, porque menos impuestos es siempre más riqueza, más seguridad y confianza para todos. La nueva Extremadura es posible, sin duda, porque hemos puesto el acento en el sector privado, en nuestros empresarios, en nuestros autónomos, en nuestros hombres y mujeres del campo, en nuestros emprendedores, que son los que crean empleo real en nuestra región. Gracias a todos ellos, hoy no solo hay más empresas extremeñas, sino que además son más innovadoras y exportan a más países. Exportamos más de 500 millones de euros de los que importamos y continuamos progresando. El turismo ha batido récord en nuestra región. Quienes nos visitan descubren que Extremadura es, ante todo, extremadamente buena. No hay otra región como Extremadura, por su historia, por sus valores ambientales, por su patrimonio, por el bien más preciado que tenemos, nuestra gente. La fortaleza de nuestras familias y la capacidad de superación de nuestra sociedad civil para afrontar cualquier desafío están forjando nuestro destino con esperanza. Trabajo cada día por ser el presidente de todos, pero sobre todo por serlo para quienes más lo necesitan. Un gobierno no es solo una administración, es algo más, porque tiene corazón. Aunque hubiera un solo extremeño en paro, sería todo un reto, porque todos merecen una sociedad que brinde alternativas y oportunidades. Los extremeños recordarán que nuestra tasa de paro hace no mucho tiempo era del 35%, como la que tiene hoy Andalucía, pero nosotros ya estamos en el 27% y seguimos bajando. Hay menos parados que en la legislatura anterior. Hemos creado desde 2013 35.500 empleos netos en Extremadura y de ellos más de la mitad para mayores de 45 años. Llevamos además 15 meses consecutivos bajando el paro juvenil a través de un sistema de garantía pionero en Europa. Pero para mí, como presidente, no es suficiente. Me preocupa como padre lo que a todos los padres, que nuestros jóvenes necesitan trabajar, tener un salario digno y debemos poner todos los medios que están a nuestro alcance para que ello sea así. Quiero, por tanto, dirigirme esta noche a los 17.659 jóvenes extremeños que estáis en paro. Sé que queréis encontrar un empleo, que queréis independizaros y encauzar vuestra propia vida. Fue mi anhelo también cuando era joven. Por eso voy a comprometerme con todos vosotros como no ha hecho ningún presidente en España. Un compromiso que tiene que ser mutuo. Si os formáis, os voy a garantizar como presidente del Gobierno vuestro primer trabajo en Extremadura. Será un empleo en uno de los sectores de la estrategia de especialización inteligente de la economía extremeña, aquella que acordamos juntos, siempre que os forméis. El mercado laboral actual os exige cualificación y, sin embargo, el 70% solo tenéis la ESO o ni siquiera la tenéis. Los que no tenéis la ESO os la tenéis que sacar, como ya lo hacen más de 3.000 jóvenes extremeños con este Gobierno, y los que sí disponéis de ella tenéis que titularos profesionalmente. En 2015 crearemos junto al sector privado más de 7.000 puestos de trabajo para jóvenes en Extremadura y de la mayoría de ellos solo se podrán beneficiar los jóvenes que tenéis una formación profesional o una carrera universitaria. Nadie, ni en Madrid ni en Barcelona, tienen la posibilidad que hoy os estamos dando. No os podéis conformar. Las oportunidades son para todos los que las saben aprovechar y esos debéis ser todos vosotros. Sin cualificación se reduce la esperanza y no sería un buen presidente si os dijera lo contrario. La protección al campo extremeño no es negociable para mi Gobierno.
Nuestros más de 65.000 agricultores y ganaderos han cobrado la PAC en esta legislatura en tiempo y forma, cosa que no era habitual, como bien sabéis. Acabamos de llevar además al Parlamento una nueva ley agraria que será histórica, no solo porque vamos a unificar en una única norma más de 20 leyes anteriores, sino sobre todo porque a través de ella vamos a ser el primer gobierno en nuestro país que blinde el 25% del presupuesto autonómico para el campo extremeño. Extremadura es campo y con nosotros seguirá siendo campo, pero un campo del siglo XXI. Y en este salto no solo deben ser protagonistas nuestros centros de investigación, nuestro sector cooperativo, nuestras empresas agroganaderas, sino también nuestros trabajadores. Este es un gobierno con alma que ha impulsado para nuestros mayores con pensiones más bajas, más de 14.700, una paga extra anual que no tenían y que volverán a cobrarla en 2015 con un incremento además del 11%. Hace 3 años y medio ningún extremeño disponía de una renta básica, de la que hoy se benefician más de 7.000 familias y que va a llegar a todo aquel que la necesite. Nuestras mujeres, víctimas de violencia de género, tienen también por primera vez en la historia de Extremadura una ayuda que les garantiza su independencia económica durante 9 meses. Y desde 2015, 35.000 mujeres extremeñas mayores de 75 años que trabajaron en silencio durante años sin poder cotizar, muchas de ellas hoy sin disponer de una pensión digna, tendrán un reconocimiento económico anual y permanente de todo el pueblo extremeño a su lucha y su trabajo por todos nosotros. Nos hemos dedicado a gobernar desde el centro. Por eso para algunos somos claramente un gobierno de izquierdas y para otros claramente uno de derechas. Os tengo que confesar que mi única ideología como presidente del gobierno ha sido siempre Extremadura y que mi partido es hoy el pueblo extremeño. Por eso cuando a nuestros más de 49.000 empleados públicos se les apremió por estas fechas con la supresión de la paga extra, nosotros la pagamos. Durante estos años su sueldo además ha estado congelado o incluso se ha reducido. La economía extremeña está corrigiendo su rumbo y este es el momento adecuado para anunciar a todos nuestros empleados públicos que el 2015 vamos a poner en marcha un plan integral con varias medidas que concretaremos en el primer trimestre para que en los próximos 4 años recuperéis vuestro poder adquisitivo. En nombre de Extremadura ahora resuena más que nunca. Estamos cimentando una región abierta al mundo, capital cultural, emprendedora, excelente e internacional. Y uno de los máximos exponentes de todo ello debe ser nuestra capital, la ciudad de Mérida. Los emeritenses quieren que les ayudemos a construir más capital y quiero decirles esta noche que pueden contar conmigo hasta el final. La ciudad de Mérida dispondrá en 2015, a propuesta de este gobierno, de una reivindicación histórica que ningún otro ejecutivo aprobó antes, el Estatuto de Capitalidad de Mérida. Esperamos contar para ello con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Tenemos que ser ambiciosos como pueblo. Lo mejor está a nuestro alcance. Nosotros estamos demostrando que si las cosas suceden, no es cuestión de ser más que nadie ni menos que nadie, es simplemente una cuestión de saber hacer y de humildad. El futuro será aquello que queramos que sea, no porque nadie nos lo regale, sino porque actuemos. No hay atajos, hay esfuerzo. Y bien que lo sabéis. Lo único que nos hace progresar es la cultura, la preparación, el conocimiento. Ser excelentes en innovación, ser excelentes en comercialización, porque el mercado ya es el mundo. En la próxima década, unas 1.000 millones de personas se incorporarán a la clase media en el mundo. El reto obligado es innovar, internacionalizar y formarse. Quien se ancle en la añoranza, en los viejos tiempos, cosechará en un desierto. Hemos conseguido llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas en leyes importantes, haciendo del diálogo y la palabra unos sólidos cimientos. Somos el único gobierno en España que ha aprobado por ley la limitación de mandatos del presidente a 8 años, o la ley de gobierno abierto, que es un paso decisivo en materia de transparencia. Hemos reducido sustancialmente el número de altos cargos. Hemos prescindido de todos los privilegios que tenían y estamos reduciendo permanentemente el sector público
para orientar ese ahorro a disposición de más políticas sociales y económicas. Jamás hemos tomado ninguna decisión sin buscar antes el consenso. Los hechos son los que son y nadie los puede deshacer. Un gobierno en minoría del Partido Popular ha aprobado 4 presupuestos en esta legislatura. Los 2 últimos nadie lo hubiera imaginado en 2011 con la mayoría absoluta de la Cámara. No es mérito propio, es el resultado del diálogo y la palabra de los que hablaba. Durante estos 3 años y medio hemos demostrado que el entendimiento entre la izquierda y la derecha es posible. Y el caso extremeño es un ejemplo de estabilidad muy relevante para la política nacional que se avecina. Creo en los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. También entre el Partido Popular e Izquierda Unida. Las escrituras del consenso no las tiene ningún partido político. Los ciudadanos nos piden que hablemos y que acordemos, pero quiero ir más allá. Como presidente del Gobierno, es un hecho que siempre he defendido que nuevas formaciones como Podemos puedan formular propuestas. Incluso he manifestado públicamente que podría llegar a acuerdos con ellos siempre que se respetara mi única línea roja, que es lo mejor para Extremadura. Ahora bien, ese respeto que debemos cultivar también se lo merecen muchos españoles que no opinan en varias cuestiones como Podemos y a los que se les está faltando diariamente a su dignidad, a su compromiso y a su memoria en la lucha por las libertades y la igualdad. Debéis saber que hay momentos en la vida en los que no caben las medias tintas, ni el marketing, porque el futuro de todo no es un artículo de venta ni una campaña de rebajas. Es nuestro sueño y es nuestra esperanza. Si se respeta la democracia, hay que defender sin complejos la Constitución española, aunque se quiera transformar. Si se respeta a las víctimas del terrorismo, hay que reprobar públicamente a ETA. Si no se está de acuerdo con el proyecto nacionalista catalán, hay que expresar rotundamente no a la independencia de Cataluña. Los españoles en estos momentos especialmente escuchamos atentamente los nuevos mensajes y no nos gusta que nos traten como si fuéramos menores de edad. Figuras como Adolfo Suárez y Felipe González, entre otros, han construido más España. Como Adolfo Díaz Ambrona y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, más Extremadura. Admiramos por ello su papel en nuestra historia. En lugar de destruir el espíritu de la transición, a algunos les convendría incorporarse a él. En 2015, el pueblo extremeño tendrá que elegir nuevamente a su presidente del Gobierno. El año que viene, los extremeños evaluarán quién es la persona que necesitan al frente de su gobierno 4 años más. Deberán analizar quién tiene realmente un compromiso sincero con Extremadura y quién no lo tiene. Quién de ellos está preparado para defenderles ante cualquier desafío nacionalista, populista o de ataque a los intereses de los extremeños y quién no está capacitado o no tiene la experiencia necesaria para ello. Deberán elegir entre quien representa un proyecto sólido y con certezas y quienes no lo tienen. El pueblo extremeño deberá decidir entre los que dice que pueden y los que demostramos no solo que podemos, sino que además lo hacemos. Y cuando se hacen las cosas en Extremadura, las cosas se dicen solas. Felices fiestas. Urte berrión, bon ani. Feliz ano novo. Feliz año nuevo.